entender lo que él vive con las marcas y el contexto. Y en sus mismas palabras podemos darnos cuenta. Y estos son los tres principales valores del contenido de las conversaciones de medios sociales. Y para ser capaces de explotar todo el potencial de estos datos, nosotros hicimos una práctica que se llama Intelligence Social, para poder analizar los datos de los medios de comunicación social. Algunos de ustedes pueden haber oído escuchar sobre social listening o monitoramiento de necesidades. Incluso algunos ya trabajan con agencias y tecnologías de estas plataformas, o agencias que recolectan y analizan las menciones espontáneas de los consumidores. Eso es lo que nosotros llamamos de social listening. ¿Y por qué? ¿Por qué esa diferencia? Generalmente en este tipo de análisis centra en el volumen de dimensiones, análisis de sentimiento, en métricas de redes sociales, por ejemplo, likes o compartilhamentos o me gustas o comentarios. O sea, los objetivos son más tácticos, se han vuelto al rendimiento digital. El social listening pasa a ser social intelligence cuando nosotros cambiamos la lente de cómo nosotros observamos este contenido y buscamos estructurar estos datos desestructurados para poder contestar las preguntas de los negocios. O sea, entender el funcionamiento del mercado, de marcas o competidores, conectando esos aprendizajes de otras metodologías de investigación. En este caso, estamos hablando de respuestas para las decisiones estratégicas, performances de negocios y mezcla de fuente de inteligencia. O sea, el objetivo es mucho más estratégico. Por eso, los esfuerzos de social listening y social intelligence no necesariamente se sobreponen. Muchos de nuestros clientes trabajan con social intelligence junto con Ipsos y siguen teniendo iniciativas de social listening con sus agencias o internamente en sus empresas, ya que las dos tienen los objetivos distintos. Nosotros vemos con ojos distintos el contenido y conseguimos tener programas simultáneos de estos dos tipos de análisis. Ahora pensando en social intelligence, ¿cuáles tipos de preguntas que pueden ser contestadas a través de esta metodología? Nosotros aquí trajimos algunos ejemplos. Cuanto a las marcas, las preguntas que nosotros podemos contestar son: ¿qué los consumidores están hablando sobre mi marca? ¿Cuáles son los aspectos, puntos positivos o negativos que están siendo hablados sobre mi marca o hasta mismo sobre mis concurrentes, mis competidores? Sobre los productos podemos hablar. ¿Cuáles son los riesgos o problemas que los problemas tienen encontrado cuando utilizan nuestros productos? Otra posibilidad es cómo nuestros productos se comparan con los competidores. Cómo los consumidores comparan las dos marcas distintas. Cuanto a la categoría, nosotros podemos hablar sobre, podemos aprender qué es realmente lo que los consumidores piensan sobre nuestras marcas, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus territorios que aún no han sido rellenados y que puede ser rellenado por nuestra marca. ¿Cuáles son las necesidades no atendidas? ¿Cuáles son las oportunidades de crecimiento? Si hay algún competidor nuevo, algún corriente nuevo en el mercado,
que nuestro cliente necesita saber y estar de ojo en eso. Sobre la comunicación, nosotros podemos contestar preguntas como: ¿cómo nuestros mensajes están siendo entendidos por el consumidor? Y si están siendo entendidas por el consumidor, comprendidas por él. Podemos entender si nuestras metas, nuestros objetivos en la comunicación están llegando a las conversas orgánicas del consumidor. Y sobre las oportunidades, podemos contestar preguntas como: ¿cuáles señales están siendo transmitidas a través de esas conversaciones sociales y que nosotros podemos monitorear? ¿Cuáles son las tendencias de la categoría o del escenario de la marca en que necesitamos estar atentos para estar adelante de la concurrencia? Estas son algunos ejemplos de algunas preguntas, pero como ustedes pueden percibir, son preguntas que realmente se filian con cuestiones que nosotros podemos levantarlas o analizarlas con otras metodologías, como pesquisas que podemos hacer. Por eso la Ipsos. Nosotros vemos el social, el estado social, como realmente un matrimonio, una necesidad con las tecnologías tradicionales. Ahora nosotros tenemos la oportunidad, ese nuevo escenario, que si antes nosotros, en la pesquisa de mercado, nosotros simplemente mirábamos y víamos lo que estimulaban los consumidores, o sea, lo que nosotros preguntamos al consumidor, hoy nosotros tenemos ese escenario donde podemos hacer un matrimonio con él y aprender muchísimo a través de esas preguntas que hacen el consumidor. Y estos aprendizajes que observamos en las conversaciones sociales nos puede ayudar muchísimo. Y es eso que nosotros queremos hacer ver, que tenemos una oportunidad de poder mezclar diferentes métodos de pesquisa, de investigación, y tener así una real oportunidad. Y a través de eso tener la oportunidad de comprender cosas que nosotros realmente no sabíamos que no sabíamos, sino que entender cuestiones como, por ejemplo, ver insights que no estaban siendo dado una prioridad a estos lugares y que necesitamos dar. Hoy al mirar las conversaciones de estos consumidores, podemos comprender las cuestiones del consumidor que tal vez el cliente, los pesquisadores, los investigadores no saben. Bueno, ¿cómo podemos nosotros unir las pesquisas tradicionales con las que son los sociales? Nosotros hablamos mucho sobre este lado a lado de inteligencia. Son métodos que pueden unirse para complementarse de una manera muy positiva. Entonces, algunas oportunidades en cuando entendemos estos datos de redes sociales con las pesquisas tradicionales, nosotros podemos ver como primero, en los momentos de tracking de marca, podemos conectar con las necesidades sociales. Y los datos de social nos pueden ayudar a contestar el por qué que nosotros necesitamos poner mucho cuidado en esas tendencias para poder estar siempre adelante. Y eso nos propone lo que es la Ipsos, para poder así rellenar las lagunas. Si nosotros investigamos a través de pesquisas, de investigaciones a cada año, podemos nosotros hacer una investigación de social a cada año, a cada 6 meses, para poder anticipar las tendencias o hasta mismo generar lo que es el aprendizaje antes de recibir un resultado de una investigación. Otra oportunidad es generar ensayos cuantitativos. Podemos así descubrir nuevas oportunidades. Estas son algunas oportunidades del tracking.
nosotros también podemos pensar en social como un complemento de la pesquisa equitativa. O sea, social puede todavía analizar antes de que nosotros podamos entender el background de la marca o el escenario de la marca antes de comenzar una pesquisa equitativa. Ahora el cliente y el investigador tienen la oportunidad de crear roteros de pesquisas, entrevistas de pesquisa, ya teniendo un background interior de las medias sociales. Otra oportunidad es post-crawl, que se realiza una investigación cualitativa antes de algunas cuestiones que se quedan pendientes, y si los clientes quieren entender mejor, nosotros podemos profundizar estas cuestiones en una investigación más adelante. Entender, por ejemplo, situaciones específicas, momentos específicos del consumidor y de la marca. Con ejemplos de la vida real. Cómo el consumidor habla de su experiencia con nuestra marca. Y eso es una oportunidad de complementar la investigación que necesitamos hacer. La otra oportunidad es mirar las pesquisas de social como lado a lado, como una metodología complementaria y simultánea a la investigación que se está haciendo. Podemos nosotros aprovechar también eso. Y en estos casos nosotros podemos utilizar la pesquisa equitativa para hablar del consumidor en la vida real, como el entrevistador, haciéndole preguntas al consumidor y entendiendo cómo el consumidor utiliza realmente el producto en su vida real. Y podemos utilizar el social, cómo el consumidor habla del producto, habla de la marca, habla de qué categoría tiene. Eso es muy interesante, porque a través de eso podemos entender cómo el consumidor se conecta con la categoría de la marca. Y también podemos ver cómo el consumidor proyecta al hablar de la marca o de la categoría. Nosotros necesitamos recordarnos que social, el consumidor está hablando o mostrándose para sus compañeros, para sus amigos, etc. Lo que él va a compartir ahí, compartir online, queda como su marca, como su relación con la marca, con la categoría. Y así podemos ver cómo refleja la marca en la vida de ese consumidor. Y eso todo se puede hacer a través del social, teniendo una expectativa muy distinta e interesante. La tercera oportunidad es de complementar las pesquisas cuantitativas, poder apoyarlas, el pre-quali. Así, aquí nosotros también podemos usar los social como primer aprendizaje y exploratorio al anterior a la investigación hecha por la investigación. Podemos nosotros hablar así, cómo ellos hablan en las preguntas que hacen cerradas. Podemos incluir las situaciones que el consumidor transmite sobre el producto o aquella categoría o aquella marca. Podemos utilizar las palabras del consumidor como él habla sobre la marca, sobre la categoría. Y esto hace que la investigación también sea más rica y realmente traiga todo lo que necesitamos como el aprendizaje que necesitamos hacer. Bueno, me gustaría mostrar algunos ejemplos prácticos de cómo el social intelligence puede ayudar en algunos objetivos de pesquisa, de investigación. El primer ejemplo es de un caso en que un cliente ya tenía un programa de tracking de marca y nosotros conectamos con una toma, con un complemento
de investigación social para poder expandir, crecer y así entender toda la historia que está por detrás de la categoría. Y principalmente identificar las tendencias que no están siendo reflejadas en la pesquisa cuantitativa. Ese es un ejemplo del resultado que tuvimos en la investigación. Lo interesante es que algunos de esos atributos que ustedes pueden ver, y esa categoría era sobre alimentos, algunos de esos atributos ya estaban siendo cuestionados en la pesquisa cuantitativa, en la investigación cuantitativa. Es decir, el cliente ya tenía conocimiento sobre algunos de esos atributos. Como nosotros estábamos hablando de una categoría de comidas hechas, de comida rápida, eran atributos que la marca ya estaba mirando y ya acompañaba algún tiempo. El social trajo una oportunidad de comprender nuevos atributos, o sea, nuevas tendencias del consumidor que no se veía reflejada en la pesquisa cuantitativa. Por ejemplo, a partir de la toma 1 y 2 de la investigación, descubrimos que los ingredientes naturales y productos orgánicos eran cuestiones muy importantes para el consumidor. Y esas fueron las nuevas tendencias que hemos podido descubrir a través del social. Es decir, la pesquisa, la investigación cuantitativa aún no estaba mirando lo que el consumidor estaba buscando. Y nosotros hemos conseguido hacer eso porque en la análisis del social intelligence nosotros aplicamos dos métodos de pesquisa. Nosotros podemos estructurar los datos de redes sociales o las conversaciones entre los consumidores a través de framework. Es decir, nosotros ya conocemos algunos atributos de la investigación cuantitativa y aplicamos esta misma manera en los datos de redes sociales para que los dos tipos de investigaciones puedan unirse y así hablar de lo mismo. Y al mismo tiempo trabajamos en los datos de social para descubrir nuevos temas, para descubrir nuevas tendencias, nuevos atributos que son muy importantes para el consumidor. Y tal vez aún no lo vemos reflejado en nuestras pesquisas, nuestras investigaciones. Este fue un caso en que nosotros pudimos ganar muchísimo. El social trajo realmente una innovación de la manera de cómo los consumidores, clientes, trataban su tracking de marca. El segundo ejemplo que me gustaría mostrar es sobre la performance del producto. O sea, la percepción de los consumidores, cómo el producto, la marca estaba funcionando, si bien o mal. En este caso, nosotros hemos comparado el producto de nuestro cliente con el producto de un competidor, de un concurrente, que era una marca muy pequeña, pero que tenía mucho impacto en el mercado. Y ahí fue el objetivo para poder comprender cómo este competidor, esta concurrencia nueva, estaba influenciando el consumidor y cuáles eran los productos importantes para él, para que la marca pudiera prepararse mejor para ese nuevo competidor. En este caso, el social fue la mejor solución. Como se trataba de una marca nueva en el mercado, aún era muy difícil detectar los consumidores de esta marca. Era mucho más difícil de poder darse cuenta a través de las investigaciones por el inicio que tenía la marca. Era un pequeño consumidor. Y los datos de social fue lo que realmente nos ha ayudado en esta investigación. Ahí está el ejemplo que podemos ver del
la investigación hecha y para poder comprender mejor la performance del producto, cuáles eran sus cuestiones y qué realmente los consumidores estaban revalorando. Nosotros utilizamos los comentarios que los consumidores dejaban en páginas como da Amazon o Walmart sobre self-feedback sobre los productos. Aquí lo más interesante, y ustedes pueden ver la comparación de la marca A y marca B. Marca A era muy positiva, era una marca que tenía los feedbacks positivos sobre valor, sobre precio, sobre tamaño, sobre competitividad. No era un mal producto en el mercado, pero lo interesante era comparar lo que podemos ver de la marca A con la marca B, porque la marca B también tenía un feedback muy positivo y podemos nosotros percibir que la marca B tiene mucho más conexiones. O sea, el cliente habla de muchísimos más atributos de la marca B comparado con la marca A. Esto significa que la red de conexiones mentales del consumidor sobre la marca B era muchísimo más rica. Entonces, las oportunidades que tenían de acordarse de la marca B era muchísimo mayor, muchísimo más grande. Que así lo hace teniendo una gran diferencia entre la marca A. Esas son las investigaciones que realmente y análisis que nosotros podemos entender orgánicamente y espontáneamente cuáles son las sociedades, las asociaciones que los consumidores hacen sobre la marca, sobre su producto. En el tercer ejemplo y último ejemplo, me gustaría hablar un poquito de este caso, que el objetivo era entender las motivaciones. ¿Qué es lo que realmente llevaba el consumidor a consumir la categoría? En este caso, es una categoría de bebidas alcohólicas. Para eso, para poder entender las motivaciones, miramos a las imágenes de las redes sociales. En este caso, hemos adquirido las menciones del Instagram, con fotos que los mismos consumidores subían en Instagram, para poder comprender cuáles son las situaciones y cuáles son los momentos en que el consumidor consume esa categoría. Y lo que hemos podido comprender de este proyecto, para empezar con el background, buscamos estos focos, estas imágenes, a través de hashtags relacionadas con esta categoría que estamos investigando, y a través del hashtag inicial hemos conectado millones de menciones y flashbacks que los consumidores espontáneamente estaban hablando o asociando a esta categoría. Aquí nosotros aplicamos un framework de la Ipsos llamado Senseian. El Senseian tiene el objetivo de comprender cuáles son las motivaciones humanas, en este caso, ligado al consumo de cierta categoría, y aquí podemos comprender 8 principales motivaciones para poder comprender así esta categoría. Nosotros hemos descubierto la motivación de convivio. Entonces, cuando la persona consume este producto, esta categoría, ellos quieren compartir estos momentos. Ellos quieren estar en armonía con su grupo, con sus amigos, y quieren estar presentes con sus grupos. Ellos comparten momentos de felicidad, de bienestar y de celebración con este grupo de amigos. Y este es solamente un ejemplo de la motivación que nosotros hemos conseguido descubrir, y aquí vamos a nombrar 8, que realmente eso va a ayudar al cliente a organizar estos momentos y así poder accionar estos momentos.
porque para cada una de ellas pudimos hablar sobre los sentimientos que este consumidor siente en este instante, cuáles son estos instantes, estos momentos relacionados con esta motivación, cuáles son las palabras, qué es lo que él describe a través de esta motivación, a través de esas palabras, para que eso pueda ayudar la comunicación del cliente. ¿Cuáles son los signos imaginativos del consumidor y que ellos asocian a cada una de estas motivaciones? Y eso todo se transforma en recomendaciones de cómo el cliente puede activar cada una de estas motivaciones. ¿Sí? Bueno, esos son algunos ejemplos reales de proyectos que nosotros hemos realizado acá en la Ipsos. Pero me gustaría también mostrar a ustedes cuál es el próximo paso del Social Intelligence. Una de las grandes modas que está ahora, el momento en que nos encontramos en el mercado, es sobre la inteligencia artificial. Y nosotros ya estamos utilizando la inteligencia artificial en las análisis de las inteligencias sociales. Entonces, mirando al futuro, eso en realidad no es una mirada al futuro, sino que es una mirada al presente, al momento que estamos viviendo. Y utilizando esos tipos de tecnología, podemos tener una investigación de mercado mucho mejor. Y ese es un dato que estamos dando sobre lo que hemos investigado en nuestra área y sobre las tendencias de las pesquisas e investigaciones que acá hemos investigado. Dice la investigación que 67% de los consumidores ya están utilizando ese tipo de investigación de inteligencia artificial y el 61% de los clientes ya están también adoptando esas tecnologías de análisis de texto, es decir, ya no es un futuro lejano, es una realidad de la hora para las personas y los consumidores. Y eso es lo que nosotros ya estamos haciendo en la Ipsos. Eso es lo que realmente estamos utilizando acá para ese tipo de investigación. ¿Cuál es la oportunidad para nosotros en este tipo de análisis? Por primera vez, nosotros tenemos la oportunidad de realmente analizar todo el corpus de data. Es decir, estamos hablando realmente de los datos que tienen en realidad. Cuando nosotros conectamos menciones de algunas marcas, como por ejemplo Coca-Cola, L'Oréal, que son grandes marcas globales, imagínense que nosotros tenemos millones y millones de menciones complicadas diariamente sobre estas marcas. Y eso siempre fue un desafío. Siempre fue un reto para quien hace el análisis de social, porque son muchos datos para poder lidiar con eso. Entonces, la automatización de la inteligencia social y artificial nos dio esta oportunidad de poder analizar todo el contenido publicado por la marca y principalmente filtrar lo que es relevante y lo que realmente son los reales aprendizajes en este contenido, esta unión de todas estas menciones. Y para eso, nosotros hemos conectado dos cosas. Necesitamos de tecnología y necesitamos, lógicamente, de seres humanos, de analistas. O sea, los analistas aún tienen que entrenar y trabajar en unión con la marca para poder conseguir así realmente hacer la análisis de todo este corpus de datos de una manera relevante y realmente descubrir lo que es relevante en realidad para esta marca. Entonces me gustaría compartir un ejemplo para todos ustedes de un proyecto que es real, en que solo fue posible a través
de inteligencia artificial. Ese es un ejemplo de análisis que nosotros hablamos internamente de Dynamic Market Structure o análisis de estructura de mercado. Y en este tipo de análisis, generalmente y tradicionalmente, él era hecho por pesquisas. El objetivo de él era entender cómo los consumidores definen la categoría. Eso puede parecer muy sencillo a primera mirada, pero para algunas categorías las fronteras realmente nos imposibilitan de definir todo eso. Por ejemplo, si nosotros pensáramos en hotelería, antes solo existían los hoteles y hoy en día el consumidor tiene mucho más oportunidad. Si el consumidor quiere un lugar que tenga revisiones, limpieza, gimnasio, muy probablemente él va a buscar un hotel. Pero si eso no es importante para el consumidor, él puede buscar un Airbnb, un breakfast y diversas otras opciones. Entonces las categorías hoy no tienen más esta asociación indirecta. ¿Quién son los concurrentes directos o indirectos? Está mucho más complicado de definir. Esto es solo para citar la idea en esta investigación, en este análisis. En lo que ustedes pueden ver en ese slide, el objetivo es entender los cuidados con la piel. En este caso, nosotros hemos analizado 59 marcas distintas, lo que realmente resultó en 400.000 comentarios analizados por nosotros. Mediante la modelación estadística, nosotros hemos llegado a este mapa. Aquí ustedes pueden ver la citación de las marcas con las numeraciones. Aquí podemos mostrar lo que nosotros hemos podido analizar, pero no detalladamente. Pero ahí ustedes pueden ver que cada una de estas marcas son concurrentes, muy distintos, son competidores distintos. Estas marcas fueron modeladas a través de investigación cuantitativa, es decir, si el consumidor publica alguna mención online, comparando la marca 1 con la marca 2, ellas tienen algo parecido. Entonces, ahí podemos ver cómo ellas están próximas una de la otra. Eso nos ayudó a construir este mapa. Y también utilizamos la modelaje estadística para construir los pósters. O sea, cuáles son los agrupamientos de estas marcas, con bases en atributos específicos que eran parecidos entre estas marcas. Por ejemplo, en este caso, la marca 1 y la marca 2 estaban siendo comparadas directamente en las menciones de conversaciones online, porque ellos hablan realmente de algo que tiene un impacto inmediato. Entonces aquí pudimos nosotros encontrar varias marcas, diversos pósters, y dónde ellas se posicionan en cada uno de ellos. Entonces ustedes pueden imaginar que con el volumen de información que nosotros ya hemos colocado aquí, que son 400.000 menciones de redes sociales, eso no sería posible o sería realmente económicamente muy caro si no fuera por la inteligencia social. En este instante nosotros estamos pensando en el futuro del social intelligence y cómo podemos nosotros utilizar estos datos y poder así hablar de Big Data en realidad y cómo el auxilio de la tecnología nos puede ayudar a investigar y analizar todos estos tipos de menciones.
ese es el contenido que quería compartir con ustedes hoy. Mi último mensaje para ustedes hoy es que el futuro de la investigación está integrada con el social, y el social difícilmente va a vivir solo. Él no es una representación exacta del consumidor, pero él tiene informaciones muy imprescindibles que pueden complementar lo que nosotros tenemos hoy en las pesquisas tradicionales. ¿Qué es lo que preguntamos hoy en las investigaciones equitativas? Entonces necesitamos pensar cómo unir el social y la pesquisa tradicional hoy para que nosotros estemos preparados para el futuro. ¿Ok? Muchísimas gracias. Para las preguntas. Gracias, Andrea, por su presentación. En efecto, vamos a pasar a las preguntas y respuestas, que recuerdo que pueden apuntar en la ventana de comentarios de las herramientas del seminario. Tenemos algunas cuestiones que vamos a leer en español y lo vamos a hacer en inglés también, para que también Andrea pueda escucharlas y comentarlas en el canal de portugués, donde ella está presentando su presentación. Vamos a empezar entonces con la sesión de preguntas y respuestas. La primera pregunta dice: ¿cuál es el valor de Social Data en Intelligence Mix? Bueno, el social nos da la oportunidad de comprender algunas cuestiones que no son posibles o son mucho más difíciles de entender a través de las metodologías tradicionales. La primera de ellas, y personalmente creo que la principal, es la cuestión de las menciones orgánicas. O sea, nadie ha preguntado nada a este consumidor. Él escogió compartir esta información sobre la marca porque aquello realmente era muy relevante o importante para él. Eso puede ser tanto positivo como negativo. Puede ser experiencias positivas o experiencias negativas, pero en los dos casos son informaciones muy relevantes para la marca. Ella puede aprender mucho en lo que ella hace y aquello que ella hace mal. Así nosotros podemos tener la oportunidad de comprender estas cuestiones que a veces no están en el radar de nuevas tendencias, nuevos deseos. Y existe un caso muy famoso en el mercado que ya tiene algunos años, que es el del Nivea Invisible, que es un desodorizante que no mancha las ropas. La Nivea tiene un case sobre eso, y este case está disponible en el chat de Harvard, y ellos dicen cómo ellos aprendieron sobre la necesidad sin comprender que tenía a través de redes sociales. Entonces, esta oportunidad de poder mirar lo espontáneo nos da una visión de cosas que realmente no estaban en el radar. Además de eso, hablamos de un consumidor que está hablando en su contexto. O sea, no estamos nosotros llevando este consumidor para una sala de pesquisa, de investigación, y no tenemos esa interacción con él. Entonces él está hablando del momento en el que él está utilizando el producto, que él tiene el contacto con la marca, que él se acordó de aquella marca. Entonces ese contexto nos puede traer informaciones muy importantes. Y en sus propias palabras. Imagínense, por ejemplo, en la categoría en que es muy complicado de definir, por ejemplo. Nosotros ya hicimos investigaciones, por ejemplo, para air fresheners, que son sprays de olor para los ambientes. Esta es una categoría que los marqueteros llaman de air freshener. El consumidor difícilmente define
esa categoría de esta manera. Y puede haber varias maneras de cómo él describe y habla del producto. Entonces, esa es realmente una oportunidad de poder comprender cuáles son esas palabras y expresiones que él utiliza para poder hablar así de nuestros productos y de nuestras categorías. Y otro punto muy importante que nosotros no hemos tocado en la presentación es la cuestión temporal. Entonces, todo lo que publica en Internet se queda grabado en Internet. Entonces, muchas veces utilizamos el social para poder pesquisar el pasado, para investigar el pasado. Entonces, podemos realizar proyectos, cómo la marca era recibida el año pasado y, por ejemplo, cómo ella es percibida hoy. ¿Cuáles fueron las acciones y productos que han cambiado la percepción de los consumidores sobre esta marca? Entonces, esta posibilidad de investigar el pasado también es única para la pesquisa de social. Nosotros no conseguimos hacer estos análisis en la pesquisa o en la investigación tradicional. Aquí tenemos algunas preguntas que pueden ser traducidas, que vienen tanto en portugués como en español, que vamos a estar contestando en ambos canales. La siguiente pregunta dice, ¿cómo determina el tamaño de la muestra para analizar? ¿Cómo se determina lo que es relevante para el análisis? Primeramente sobre la muestra. Pensar en muestras es algo que realmente nosotros sí hacíamos en el pasado y era muy baseada en la misma forma en que nosotros determinamos las pesquisas cuantitativas. Entonces nosotros definíamos el tamaño de la muestra de acuerdo al universo que nosotros necesitábamos investigar y con base también en la representatividad de aquella muestra. Pero eso, sinceramente, es algo que se ha quedado cada vez más en el pasado, principalmente porque ahora nosotros hemos utilizado cada vez más la inteligencia artificial para poder investigar, analizar ese tipo de herramienta que nosotros podemos hacer. Cuando nosotros utilizamos ese tipo de tecnología, nosotros no necesitamos estar preocupados en las muestras. Nosotros realmente podemos investigar todas las menciones que necesitamos conectar. Pero la cuestión de lo que es relevante sigue siendo muy importante. Eso es un punto que se ha discutido entre Ipsos, en la equipe que realiza el trabajo de Social Intelligence, la equipe del Ipsos que entiende de este punto, que trabaja con el cliente, que habla con el cliente, y el cliente. Entonces, el proceso inicial de cualquier pesquisa de Social Intelligence es definir cuáles son los objetivos de esa pesquisa, cuál es el escenario de la marca y cuáles son las acciones, cuál es el action plan después de la entrega de este informe, así como cualquier otra investigación de mercado. Con base en estos objetivos, nosotros definimos cuáles son las menciones que realmente son relevantes para poder así contestar a aquellas preguntas. Entonces eso continúa siendo un paso muy importante, tanto en el momento en que nosotros trabajamos con la muestra, como con el momento que nosotros trabajamos con Text Analytics, con inteligencia artificial. La siguiente pregunta dice, cuando hacen un análisis de ese tipo, utilizan información, conversaciones, etcétera, de medios ganados, propios o ambos. Por lo que vi es de ambos, para poder así tomar decisiones más aceptadas.
Sí, sí, nosotros en la Ipsos, nosotros conseguimos hacer de todo. Y generalmente nosotros definimos cuáles son los, los tipos de menciones de estas reuniones iniciales, en esta definición de objetivos. Y en algunos momentos nosotros podemos mirar para solamente lo que es espontáneo, es decir, lo que los consumidores hablan a través de otros canales y no de la marca, para poder así entender esos nuevos territorios, el uso o la utilización del producto o lo que realmente es utilizado del producto. Pero nosotros también podemos mirar para las menciones en los canales propietarios de la marca o en las páginas de la marca como Facebook, Twitter. En estos casos nosotros podemos canalizar el análisis de la comunicación y cuáles sus tópicos. Y cuáles son las comunicaciones que el consumidor discute sobre la marca y debate sobre el producto. Entonces depende mucho de los objetivos de la investigación y así, sí, claro, es posible utilizar estos dos métodos para cualquier tipo de mención. Y creo que otro punto muy importante es que nosotros trabajamos muy en unión con el cliente. En algunos casos nosotros colectamos los datos del cliente y ellos no tienen accesos, pero muchas veces sí tienes los accesos a las plataformas o de las tecnologías o alguna agencia que está trabajando así. Por eso que algunas veces los clientes fornecen los datos para que nosotros podamos hacer una investigación de social intelligence. Entonces, esto cambio define si el cliente tiene esta información disponible y también podemos discutir cuál es el tipo de mención que nosotros vamos a investigar. Vamos también a dar oportunidad a lo que han formulado los canales en portugués que nos están escuchando desde Brasil. Entonces dejamos a Andrea para que por favor lea la pregunta y lea la respuesta. Estamos esperando para que ella pueda leer las preguntas. Voy a leer las preguntas. La primera es, ¿cómo ustedes analizan el consumidor que interacciona con los contenidos sociales de la marca? ¿O es un perfil que puede ser que no tenga orlines? Esa pregunta también se conecta con la pregunta anterior. Depende mucho del objetivo. Yo dije de una forma muy general sobre este tipo de análisis, pero ella tiene muchísimas herramientas y aplicaciones que nosotros podemos utilizar Social Intelligence para el análisis de comunicación, para el análisis de performance, para análisis de categoría, análisis de lanzamientos de productos nuevos y nuevos competidores. Dependiendo del tipo, del objetivo, de la pesquisa, de la investigación, podemos mirar tanto los contenidos sociales, los canales sociales, como los espontáneos. Muchos de los casos, el espontáneo es el que es más frecuente en nuestro tipo de investigación y las conversaciones en canales vagos como de la marca son complementarios al espontáneo. Hasta mismo en algunos proyectos nosotros comparamos qué es lo que el consumidor habla espontáneamente versus lo que le habla en los canales sociales de la marca, para poder así comprender si hay alguna diferenciación. Entonces eso depende un poco del proyecto. Tenemos más 3 preguntas. ¿Cómo funciona este servicio para las marcas que no son Love Brands y son citadas orgánicamente por los consumidores? Generalmente, nuestro proceso inicial, antes mismo de enviar una propuesta al cliente, es buscar en las redes sociales si hay algunos volúmenes de conversaciones sobre esta marca
Si son marcas muy pequeñas o si son categorías que no generan la investigación, nosotros ni siquiera ofrecemos este tipo de análisis, porque no hay una fuente para analizar. Pero eso hace parte de nuestro proceso, pero en muchos casos, muchas marcas nuevas del mercado, mismo las no Lovebirds, las marcas que no son las más queridas, ellas tienen mucho volumen de conversación y no especificando realmente las marcas pequeñas, pero la categoría nos puede enseñar muchas cosas. Entonces existen otras oportunidades que nosotros podemos explorar en este tipo de investigación. La próxima pregunta es, ¿ese servicio funciona por los productos BitBit y usted tiene algún ejemplo? Nosotros ya llegamos a hacer B2B y depende también del volumen de las conversaciones. Nosotros tenemos algunos casos de medicamentos que generalmente las farmacéuticas se comunican mucho con los médicos. Nosotros podemos en veces encontrar posts de médicos hablando sobre ciertos medicamentos. Ya hicimos proyectos como sobre tecnología, softwares, que son más B2B, más que existían conversaciones online de usuarios, cambiando las experiencias del software. Entonces, todo va a depender de la existencia de estas conversaciones, pero al principio sí es posible hacer ese tipo de análisis. Y la última pregunta es si este servicio es ISON o puntual. Existen dos formatos. Cuando nosotros hablamos principalmente de estas oportunidades de conexión tradicionales, generalmente son puntuales, porque nosotros conectamos necesariamente con otra investigación cuantitativa o cualitativa, pero también tenemos formatos ISO, principalmente en caso de tracking de marca, de imagen de marca. Nosotros tenemos un informe inicial que es un poquito más fuerte que al inicial para informar al cliente cuál es el escenario de la marca y de la categoría. Y a partir de eso, nosotros iniciamos una programación de entrega de informes. Por ahora, nosotros trabajamos con entregas de trabajos en PowerPoint y ahí depende del cliente. Si es a cada mes o a cada 2 meses o 3 meses, dependiendo de cuánto de volumen existe sobre esta categoría. Y para el año que viene, existe un plan de desenvolvimiento de dashboards, de entrega para ese tipo de investigación y análisis, y que realmente sería aerosol y que estaría disponible en una plataforma online para la consulta rápida de los clientes. Muchísimas gracias, Andrea. Estamos de esta manera terminando nuestra sesión del día de hoy. Recordarles a todos aquellos que nos enviaron preguntas, que todas ellas van a ser contestadas vía correo electrónico. Así que muchísimas gracias por el interés en este tema. Antes de despedirme, quisiera recordarles a todos los participantes que recibirán una breve encuesta para que puedan dar así su retroalimentación y así con ello poder ir mejorando en los Ipsos Webinar de Latinoamérica que vamos a ir desarrollando en los próximos meses. Estén atentos a próximas invitaciones que tendremos a eventos para el año 2017 como los que tendremos en el 2018. Esperamos contar con todos ustedes en una próxima actividad. Muchísimas gracias, Andrea. Bueno, que todos tengan un buen día y que todos podamos aprovechar cada día más de sus seminarios. Muchas gracias.